Ana María Martínez entrevista en Onda Cero Puertollano a un personaje polifacético, periodista, actor de doblaje. Les dejamos ya con la entrevista a José Antonio Gavira. Continuamos aquí en Onda Cero Puertollano, en la 101.2 de la FM, y estoy acompañada por una persona que voy a empezar a definir. Periodista, actor de doblaje, incluso podría decir hasta político porque ha tocado un poquito el tema. Muy buenos días, José Antonio Gavira. ¿Cómo estás? Bueno, pues encantada de tenerte aquí. Anda que yo. Pero voy a aprovechar la presentación porque, como digo, eres muy polifacético, porque he buscado por las redes sociales y he visto que pones: me gusta la gente que comparte lo que sabe y lo que quiere. Sí, me gusta la gente generosa. Y la gente generosa no es solo la que da lo que lleva en el bolsillo, sino la que comparte lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es el conocimiento. ¿Tú lo llevas a cabo? ¿Tú compartes todo tu conocimiento? Demasiado. Esa es mi vocación, soy periodista. Bueno, ¿cuándo comenzaste en el mundo de los medios de comunicación? Pues empecé con 21 años, acababa de terminar primer curso de periodismo, que entonces empezaba a ser una carrera, yo soy del siglo XIX, empezaba a ser una carrera universitaria y entonces, como había muy pocos licenciados, pues era fácil hacer prácticas con 21. Y ya no lo dejé, seguí haciendo prácticas y seguí en septiembre y continué y bueno, pues hasta que me licencié. ¿Has hecho radio? ¿Has hecho tele? No sé si prensa escrita. Prensa escrita también. ¿También? Sí. He sido director de periódico. ¿Cuál es la experiencia de cada uno de esos medios? Cada experiencia en sí misma es lo más importante de mi vida. Y me explico. Yo no soy capaz de meterme en un lío profesional si no creo mucho en él y si no estoy dispuesto a darle la misma sangre, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo normalmente cuando estoy en un proyecto, no me acuerdo ni de lo que he hecho antes, ni pienso en si esto es la plataforma hacia otro lado. No, ese es el principio y el final. Y eso al final se nota, claro. Por supuesto que se nota, pero ¿con cuál te quedas de los tres? No me atrevo. No me atrevo a mí. Yo he sido muy feliz de muy distintas maneras y en muy distintas etapas de mi vida, en la prensa, en la radio, en la televisión. Tal vez la radio, ¿no? Es como lo de ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? Bueno, pues a los dos igual, pero la radio es la madre. Es cierto, porque tengo que decir que yo siempre, cuando empecé a estudiar periodismo, decía: yo quiero hacer tele, y probé la tele, después probé la radio, y como dices, la radio es la madre. La radio es fantástica, la radio te permite hablarle, dirigirte a la gente de ti para mí, en primera persona del singular, ¿no? Y en la tele como que se le habla a más gente a la vez, ¿no? Cuando se le habla a mucha gente supuestamente te tienes que adaptar a muchas. Pero cuando le hablas solo a una persona, ese oyente tuyo, que es tu amigo, tu hermano, tu hijo, tienes con él una relación, eso es incomparable. Tal vez solo comparable con tu hijo, tu hermano. La verdad es que es así. Bueno, decía yo antes, lo comentaba con mi compañero, que hay muchos periodistas a los que le gusta dedicarse a la interpretación. Y es que quizás están ligadas ambas profesiones. Pues probablemente en el sentido de que ambas tienen que ver con la comunicación. Un actor que se sube al escenario y comunica una obra clásica está comunicando ideas, principios, historias que otro escribió para ser contados a cuanta más gente mejor. Tienes hambre de comunicarte, ¿no? Y buscas los registros adecuados para comunicarte mejor, para llegar a todos los públicos, a los niños, a los mayores, a los adultos. Ese hambre de comunicar probablemente la tienen en común los actores y los periodistas. Bueno, lo que voy a decir, a lo mejor ya alguno ha afinado el oído y te ha reconocido por la voz, porque fuiste actor de doblaje de Goku, esa serie que a tantos niños y niñas nos gustó y nos cautivó. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue una experiencia que entonces, cuando empecé pues creo que era el año 93, pudo ser, o sea, en el siglo. Fue una experiencia casual, como casi siempre, casi todas las cosas importantes empiezan de una manera simple. Yo estaba interpretando a otros personajes más secundarios, el hermano de Goku en aquel momento, y el actor que había empezado a ponerle la voz al personaje, el protagonista de Bola de Dragón, por si alguien que nos escucha no sabe de quién hablamos,
de Dragon Ball. Dragon Ball. Entonces se llamaba, lo traducíamos. El protagonista, el que entonces le ponía la voz a Goku, pues decidió por razones personales marcharse y dejarlo. Entonces hubo que cambiarlo de un día para otro, ¿no? Y yo, que en ese capítulo ya le estaba poniendo la voz a su hermano y que hablaba con Goku, de pronto alguien dijo, pues hay que hacer una prueba, José. Me hicieron una prueba. Le dimos un giro, porque al principio, en los 2 primeros capítulos o 3, yo traté todo el esfuerzo cuando un actor de doblaje tiene que sustituir a otro actor de doblaje. El primer esfuerzo siempre es intentar subirte a su timbre, a su tono, para no causarle al oído del espectador el menor disturbio posible, ¿no? Luego ya poco a poco ya lo vas llevando a tu terreno y le vas dando tu propia personalidad y en unos cuantos capítulos ya eres tú, ¿no? Y recuerdo que la directora en aquel momento de aquel capítulo y yo estuvimos charlando ella tenía interés en darle un giro al personaje. Ella, que le había dado la voz a Goku niño, ya sabes que en doblaje casi siempre son mujeres las que le dan voz a los niños, quería darle al Goku adulto un aire más juvenil, más atolondrado, más bobalicón, más adolescente. Y esa creación, que no es solo mía, estoy diciendo que en eso sobre todo tuvo la iniciativa quien debe tenerla, que es el director, en ese caso directora, fue quizá la que le ha dado a Goku, que ha tenido alguna voz más, a mi Goku, pues ese aire que hace que todavía me digan cosas tan bonitas por la calle la gente que me reconoce. Dices a tu Goku porque es que yo creo que lo interiorizas de tal manera que te vas a casa pensando que eres Goku. No tanto como eso. Pero claro, cuando empiezas a las 8 de la mañana hasta las 8 o las 10 de la noche y no paras, un actor se tiene que meter mucho en el personaje, ¿no? Luego te tienes que desvestir de él, ¿no? Te tienes que quitar esa especie de exoesqueleto que es el personaje que te constriñe para volver a ser tú, ¿no? Pero bueno, yo soy yo. Hombre, sobre todo porque no te imagino en casa pegando patadas. No, ni soy ningún héroe. Has sido actor y actor de doblaje. ¿Qué es más complicado? Pues cada día tiene su afán. Cada interpretación tiene su peligro, su riesgo, ¿Qué es más difícil? ¿Interpretar a un santo en una obra religiosa o hacer striptease? Lo he hecho en una obra de café-teatro con 20 años. Aún podía. Pues ¿qué es más difícil? Pues yo qué sé, no estoy seguro. Cada momento, cada vez que sales al circo y te subes a dar el quíntuple salto mortal, estás arriesgando muchas cosas y nada a la vez. Cada obra y cada esfuerzo puede ser el último, ¿no? Volvemos a nuestra profesión, al periodismo. ¿Qué es lo mejor y lo peor de esta vocación, lo voy a llamar? Lo peor es que no es fácil quitársela de encima. A mí a estas alturas todavía me llaman amigos para que le quite la idea a sus hijos de ser periodistas. Porque además, como saben que yo hablo de esta profesión lo que me da la gana. Entonces siempre me dice, por favor, José, quítale la idea. Y yo me encargo de eso porque puedo hablar muy mal de esta profesión en la que se sufre tantísimo y en la que hay tantas posibilidades de darte una toña, de pasar hambre, de ser maltratado, de no ser apreciado por la sociedad que te rodea, de sentirte poco menos que un delincuente. Y a la vez es una profesión excelsa en la que, aunque solo lo sepas tú y a veces solo lo sabes tú, has, entre comillas, es una metáfora, has salvado a la humanidad, ¿no? Pudiendo transmitir una cosa que si no se supiera sería muy grave y te quedas con la satisfacción del deber cumplido cuando has arriesgado la vida conduciendo rápido para llegar a tiempo de algo que a lo mejor no merecía la pena tanto esfuerzo, pero para ti fue un reto que conseguiste y tus oyentes ese día se han ido sabiendo lo que tú creías que necesitaban saber. Es una profesión excelsa e inhumana a la vez. Y vocacional.
Sin duda, las cosas así, como la que acabo de escribir, si no se tiene de verdad mucha vocación, y yo cuando el hijo de algún amigo a quien quiero convencer de que no sea periodista, me dice después de que yo le haya contado horrores, me dice, pues aún así quiero ser periodista. Entonces yo digo, vas a contar con mi ayuda hasta el final porque necesitamos gente como tú. Es que al final el quitarle la idea a una persona de que no estudie o que no se dedique a eso que quiere es complicado, porque estudiar algo que no te gusta creo que al final es un fracaso. Claro, pero en una profesión en la que es tan importante la capacidad de sacrificio, en la que vas a trabajar muchas más horas de las que te van a pagar, en la que vas a hacer cosas importantísimas que nadie va a valorar, en la que te va a costar relaciones personales, porque por culpa del trabajo vas a perder un novio, un amigo, a tu madre, etcétera, etcétera. Todo eso, si no tienes una enorme vocación y una enorme capacidad de sacrificio, será un fracaso. Entonces, me parece valioso que cuando alguien trata de ser periodista, juez, militar, policía, todas esas cosas en las que va a ser tan necesario ser una persona sacrificada, alguien tiene que intentar quitarte las ganas para que si de verdad no tenías mucha vocación, te caigas. Pues tengo que decir que mi madre lo hizo conmigo y no lo consiguió. Bueno, nos vamos al panorama de los medios de comunicación. ¿Cómo lo ves en este momento? Lo veo con esperanza. Estamos en el siglo XXI, un siglo muy diferente. El siglo XXI ya no es lo que era. La gente de mi edad imaginaba el siglo XXI de otra manera, mejor. No es un gran siglo. Sospecho que no va a ser un gran siglo, al menos no este primer cuarto de siglo. Y precisamente por eso nos hace falta información, buena información muy completa. Y en un siglo en el que todo el mundo comunica cosas, en el que todo el mundo comunica información, el Twitter de Iñaki Gabilondo es igual que el Twitter de mi pescadero. Formalmente no son diferentes, tiene la misma cara, el mismo y ocupa el mismo espacio. No hay rangos como en la cabecera como en la portada de un periódico. La gente no diferencia de qué es lo más importante a 5 columnas y lo que es un anuncio. Porque en Twitter todo es igual. Entonces, en ese mundo en el que todo el mundo comunica, en el que todo el mundo cuenta cosas, en el que todo el mundo tiene la tentación de hacerse pasar por periodista, somos más necesarios que nunca los periodistas. ¿Qué es el periodista en el siglo XXI? Es el tercer hombre, que decía McLuhan. Más que nunca somos el tercer hombre, que es el hombre o la mujer, que está entre el primer hombre, que es el protagonista de las cosas que pasan, y el segundo hombre, que son los ciudadanos, que necesitan conocerlo todo para ser soberanos, para tener de verdad la sartén por el mango, que quien debe tenerla en una democracia es el pueblo, ¿no? Y somos nosotros los que debemos desentrañar, desbrozar lo que es la verdad y la mentira, lo que son las medias verdades y las medias mentiras, que son, como todo el mundo sabe, peores que las mentiras completas. Lo cierto es que el periodista es una figura importante, pero que también ha sufrido quizás como el que más la crisis. Sí, nos hemos dejado mucha gente buena por el camino. Han sido en los últimos 7 años alrededor de 12.000 periodistas los que han perdido el trabajo, buena parte de ellos los mejores, porque se han ido al paro, grandes profesionales de 40, 50, 60 años, que eran los maestros, los que lo sabían todo de esto. Y esos se han perdido. Y eso es muy grave, no solo por lo dramático que tiene como historia personal. Detrás de cada una de esas pérdidas hay un drama humano, un drama familiar. Pero sobre todo es una pérdida muy grave para la sociedad. Porque nuestra profesión es mucho más que una carrera. Nuestra profesión es un oficio. Y como todos los oficios se aprenden el aprendiz del maestro. Es decir, vamos a ver, tú haces una FP y estudias carpintería, pero de verdad, cuando tú te conviertes en un gran ebanista, es al lado de un maestro a cuyo lado estás todo el rato viendo cómo lo hace él y haciéndolo tú, intentando. Y esa cadena del conocimiento en la que el maestro transmite a la siguiente generación todo lo que él sabe, todo lo que debe hacerse y todo lo que no debe hacerse para no meter la pata, esa se ha perdido, porque esos grandes se han ido. Y yo estoy comprobando, lo he visto en los últimos años, cómo gente de 20 y tantos años que no ha bebido a los pechos de un maestro o una maestra de 50, pasan directamente a dirigir equipos, a dirigir informativos, a dirigir. Y claro, yo me hago cruces,
Porque no se puede ser un gran capitán general sin antes haber sido capitán y sin antes haber sido sargento. Y estamos pasando de soldado a capitán general sin pasar por la casilla de salida y eso es una enorme pérdida. A mí me preocupa mucho. Me gustaría también saber tu opinión sobre, bueno, he dicho antes que has tocado algunos puntos políticos, que te has dedicado a ello en alguna ocasión de tu vida. ¿Cómo ves el panorama político de la actualidad? Lo veo trepidante. En un siglo como el que he descrito hace un momento, el siglo XXI, turbulento, en algunas cosas difícil. Yo imaginaba en los años 70, 80, el siglo XXI, era esa Arcadia feliz del futuro en el que los hombres y las mujeres serían realmente iguales, donde todos tendríamos los mismos derechos, donde aquella revolución sexual que yo hice con mis amigas codo con codo cuando teníamos 20 años se habría plasmado en la igualdad absoluta y entonces las chicas como tú no tendrían que dar explicaciones ni de por qué no o de por qué sí. Finalmente el siglo XXI no ha resultado ser tan estupendo. Y vuelvo a ver chicas de 14 años que de mayor no quieren ser... De mayor quieren ser sexy. Y ser sexy en el siglo XXI con 14 años, hija mía, ¿qué es? ¿Ponerse la gorda a los albañiles? ¿Qué interés tiene eso? Pero claro, por eso te digo que noto una cierta involución social en la que el papel del periodismo es muy importante, porque somos nosotros, el tercer hombre, el que tiene que cantarle las verdades del barquero a la gente, decirle, nena, que ser sexy no tiene ninguna importancia, entre otras cosas, porque si te crees muy mona y muy joven y basas todo tu éxito en la juventud y en lo mona que eres, prepárate, porque siempre habrá alguien más mona y más joven que tú. Etcétera, ¿no? Hay que clamar en el desierto. Somos, o yo espero que seamos, los profetas del siglo XXI. Y en política, todas esas cosas no son ajenas a la política. Todo eso que está pasando no es ajeno a la política. La política se ha vuelto muy líquida, se ha vuelto muy inconsistente, se ha vuelto muy falta de valores. Lo importante es ganar, no se sabe bien qué, ni a quién, ni por qué, pero hay que ganar. Oiga, pues mire, ganar... ¿Para qué sirve el poder? El poder en sí mismo... Hay gente, la mayoría de los políticos que yo veo quieren llegar al poder, no se sabe para qué, para tenerlo, ¿no? Pero el poder es una herramienta para cambiar cosas, es una herramienta para transformar. Y a mí me parece que una democracia sana es una democracia en la que todos participamos alguna vez en política de manera activa. A ti te toca de vez en cuando ser presidenta de tu comunidad de vecinos, que es un coñazo, pero te ha tocado. Y entonces cuando te toca, pues ese año o esos 6 meses o lo que sea, tú te tienes que esforzar y tienes que hacer cosas para los demás y tienes que intentar dejarle a la comunidad al siguiente que llegue en mejor situación que te la encontraste tú. Eso no es muy diferente de lo que debería ser la política. Y todos alguna vez en nuestra vida deberíamos arremangarnos e intentar todo eso que decimos en la cafetería con el codo puesto en la barra diciendo, pues aquí lo que habría que hacer. No. Oye, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no te implicas? ¿Por qué no lo intentas 2, 3, 4, 5, 8 años? Y cuando termines, a los 8 años, deberíamos tener muy claro que la política no es una carrera. A mí me horroriza la expresión carrera política. La política es un servicio que todos, en alguna medida, deberíamos hacer alguna vez en nuestra vida. Y todos deberíamos tener muy claro que aquello es irle quitando hojas al calendario porque le debes poner un límite algún día, para que llegue otro en tu lugar con más frescura, con más fuerza, con nuevas ideas, y tú te debes volver a de donde vienes, a la vida real. Y por esa razón, pues alguna vez me he implicado en política. Pues José Antonio, nos quedamos con las palabras de la experiencia que tienes durante todos estos años. Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en Onda Cero Puertollano y te invitamos cada vez que quieras. Estoy en mi casa. Gracias.